Muy buenas a todos, bienvenidos al ejercicio número 2 del cuadernillo de transformada de Fourier en tiempo discreto. Aquí tenéis en la pantalla el ejercicio y me dan una secuencia x de n como la que tenemos aquí en la figura y me piden que determine una serie de expresiones, pero que lo haga sin calcularme la transformada de Fourier de esta x de n. Fijaros que calcularme la transformada de Fourier de esta x de n pues es sencillo. Lo único que hay que hacer es aplicar la definición de la transformada de Fourier y nos saldría directamente la x de omega y con ello pues podríamos responder a las preguntas. Pero la gracia del asunto está en aplicar una serie de propiedades de la transformada de Fourier que hemos visto en clase y con ello responder a esas preguntas. Bueno, pues vamos con ello. En el apartado A me piden que calcule la transformada de Fourier de x de n, pero me piden que la calcule evaluada en la frecuencia omega igual a 0. ¿Vale? No que calcule para cualquier omega, sino específicamente para omega igual a 0. Y como os digo, no me dejan calcularme la transformada de Fourier en función de omega, porque sería trivial el hacerlo, y después el particularizar en omega 0, pues todavía más. Bien. Pero sin embargo, fijaros, si yo quisiera aplicar la transformada de Fourier, cosa que, repito, no me dejan hacer, pues lo que haría es aplicar la definición, ¿no? Que consiste en ir multiplicando cada valor de la secuencia por la exponencial e elevado a menos j omega n. Esa sería la transformada de Fourier. Y en este caso me la piden para omega igual a 0. Entonces, fijaros, si yo hago omega igual a 0 aquí, o sea, esta omega la convierto en 0, me queda elevado a 0, que es 1, y esa transformada de Fourier evaluada en omega igual a 0 me queda el sumatorio de x de n. O sea, lo único que tengo que hacer es ir sumando los valores menos 1, 0, más 1, más 2, sumarlo todo, y eso es precisamente el valor de la transformada de Fourier en el origen. Entonces, si sumamos toda esa serie de valores, eso nos da 6. ¿Bueno? Entonces, fijaros, esto es importante. O sea, lo que me está diciendo esto, fijaros que lo que yo tengo aquí sería la suma de los valores de la señal. Bueno, pues sería la energía que tiene esa señal, sería la transformada de Fourier evaluada en la frecuencia angular 0. Perdón, la energía sería eso elevado al cuadrado, ¿no? Serían los valores de la tensión, ¿vale? O de la tensión o la corriente o lo que represente la XN. Bien, vamos con el apartado B. En el apartado B me dicen que calcule la integral entre menos pi y pi de la transformada de Fourier de la señal de la secuencia x de omega. Bien, repito, no puedo calcularme x de omega y entonces realizar esta integral. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos proceder? Bueno, pues aquí el quid de la cuestión está en darse cuenta que la transformada inversa tiene la siguiente fórmula. Es la integral de 1 partido por 2pi, integral entre menos pi y más pi de x de omega por elevado a más j omega n diferencial de omega. Entonces, fijaros cuánto se parece esta expresión a esta de aquí. ¿De acuerdo? O sea, lo que vemos básicamente es que esto que me piden es básicamente el valor, es 2pi veces el valor de x en n igual a 0. O sea, si yo cojo esta expresión de aquí, la multiplico por 2pi y pongo n igual a 0, me queda la expresión de la izquierda. ¿Vale? Con lo cual, la respuesta es, cógese usted el valor de x en n igual a 0, que sería esta muestra que vale 1, y multiplíquela por 2pi. Perdón, el valor en n igual a 0, que es esto de aquí, que es 2, me había equivocado, que es 2, y multiplíquela por 2pi, con lo cual sería 4pi. Hemos evaluado esa integral sin necesidad de hacer ninguna transformada, simplemente acudiendo a la definición, en este caso, de la transformada inversa de Fourier, en tiempo discreto. Bien, vamos con el siguiente. En el siguiente me pide que calcule x en pi.
¿Vale? Bueno, pues volvemos un poco a hacer lo mismo. Aplicando la definición de lo que sería la transformada de Fourier, fijaros, eso sería el sumatorio en n de la secuencia x de n de los valores por elevado a menos j omega, que en este caso es pi, por n. ¿De acuerdo? Pero ¿cuánto vale elevado a menos j pi por n? Pues eso lo hemos visto, es nuestra archiconocida secuencia menos 1 elevado a la n, porque elevado a menos j pi es menos 1. Con lo cual, aquí lo que nos queda es el sumatorio para todos los valores de n de la secuencia x de n por menos 1 a la n. O sea, lo que voy haciendo es ir sumando estos valores, menos 1, menos 3, con un signo más o menos según sea par o impar. Si la secuencia está en una zona impar, en una n impar, por ejemplo, está en menos 3, pues la cambiamos de signo. Y si está en zona par, en una n par, pues le ponemos signo positivo. Con lo cual, eso lo hacéis y eso veréis que os da 2. Bien, en el apartado D nos pide que calculemos y dibujemos una secuencia x sub 1 de forma que la transformada de Fourier de x sub 1 de n, esa secuencia que nos piden que encontremos, sea la parte real de la transformada de Fourier de la secuencia mía, de la que yo tengo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a deducir una propiedad que no hemos visto en teoría, que, bueno, pues a veces es interesante. Bueno, o sea, fijaros que aquí lo que yo tengo es una secuencia x sub 1 que tengo que encontrar y que tiene que tener una transformada de Fourier que sea la parte real de x de omega. ¿Vale? Bueno, pues vayamos a ello. Fijaros, la parte real de la transformada de Fourier de la secuencia mía como parte real, pues sabemos que la parte real es el complejo más su conjugado partido por 2, ¿vale? Entonces, de álgebra de complejos. La parte real de un número complejo es el complejo más su conjugado partido por 2. Bien, entonces fijaros que lo que yo tengo que hacer, o lo que tengo que exigir, es que mi secuencia x sub 1 de n que sea la transformada de Fourier inversa de la parte real de la x de omega, ¿vale? O sea, que sea la transformada de Fourier inversa de x de omega más x conjugada de omega partido por 2. Entonces, fijaros, transformada de Fourier inversa de x de n, ¿eso cuánto vale? El 2 por linealidad lo saco. La transformada de Fourier inversa de x de n vale, pues la señal mía x de n. La transformada de Fourier inversa, perdón, de x de omega. Y la transformada de Fourier inversa de la x conjugada, como x es real, eso por propiedades, fijaros que es el x conjugado de menos n. ¿Vale? Esto es una propiedad que vimos y es que la transformada de Fourier de la x conjugado es x conjugada de menos n. O sea, si yo tengo una secuencia xn que tiene una transformada de Fourier x de omega, pues yo a x de omega, si le hago la conjugo, ¿cuál sería la señal asociada a esa x conjugada de omega? Pues es x conjugada de menos n. Esto es una propiedad que vimos en su momento y esto es lo que yo aplico aquí. Entonces, fijaros, como la señal x de n es una señal real, es una secuencia real, ¿qué es lo que ocurre? Que x conjugado de menos n es lo mismo que x de menos n. O sea, como es una señal que es real, pues no tiene parte imaginaria y por lo tanto coincide la señal con su conjugada. Con lo cual, aquí lo que nos quedaría es x en n más x en menos n partido por 2. ¿Pero qué es x en n más x menos n partido por 2? Pues eso es la parte par de x de n. Luego, fijaros,
he llegado a la conclusión de que x1 es la parte par de xn, de n. O sea, la parte par de x de n, si yo conozco que x de n tiene una transformada de Fourier x de omega, pues la parte par de x de n, ¿qué transformada de Fourier tiene? Pues tiene la parte real de x de omega. O sea, hay una correspondencia entre pares de transformadas entre la parte par de una señal y la parte real de su transformada, y, lógicamente, también existe algo similar entre la parte impar y la parte imaginaria que podéis vosotros encontrar. Muy bien, vamos con el ejercicio E, que sería que calcule la integral entre menos pi del módulo de la x de omega al cuadrado. Pues vamos con ello. En este apartado E me piden que calcule la integral entre menos pi y más pi, o sea, a un periodo, de el módulo de la transformada de Fourier al cuadrado diferencial de omega. Entonces, esto sí que me recuerda a energía, y de hecho me recuerda a que por el teorema de Parseval, que me dice que yo puedo calcular las energías tanto en el dominio del tiempo o de la frecuencia. Bueno, pues por Parseval, aplicando el teorema de Parseval, esto es 2pi veces la energía calculada en la secuencia en el tiempo, o sea, el módulo de x de n al cuadrado extendido a todos los valores de n. ¿Vale? Pues nada, lo único que tenemos que hacer es venir a la secuencia esta de aquí, calcular su energía, o sea, su módulo al cuadrado de cada uno de los valores de la secuencia x de n, y multiplicar el resultado por 2pi. Y eso, si no me he equivocado yo, da 28pi. He calculado este valor, esta integral, sin necesidad de calcular su transforma de Fourier, simplemente atendiendo al teorema de Parseval. Y ya para finalizar, en el apartado F, me piden que calcule la integral, lo mismo que antes, entre menos pi y pi, pero ya no del módulo de x al cuadrado, sino de la derivada del módulo, perdón, de la derivada del módulo al cuadrado de la derivada de x de omega. Bueno, pues es la integral, lo que me pide, la integral entre menos pi y pi, del módulo ya no de x de omega, sino de la derivada de x de omega con respecto de omega al cuadrado diferencial de omega. Bueno, pues esto lo mismo. Aplicando Parseval ya no a la señal x de omega, sino a la derivada. ¿Vale? O sea, aplicando Parseval, como digo, no a la señal, sino a la derivada, y teniendo en cuenta la relación que había entre una secuencia y la derivada de su transformada de Fourier, que acordaros que era esta. Esto es la derivada de x de omega con respecto de omega. O sea, si yo tengo una secuencia x de n que tiene una transformada de Fourier x de omega, pues si yo derivo x de omega, la secuencia que tiene esa transformada de Fourier es x de n multiplicada por menos jn. Bueno, pues aplicando esto aquí y aplicando Parseval, esto será 2pi veces el sumatorio en n, ya no de x de n, sino de la señal menos jn por x de n, que es la que se corresponde con la derivada. ¿Vale? Entonces, bueno, pues obviamente el menos j, el módulo de eso al cuadrado, pues sería 2pi, sumatorio a todos los valores de la señal n que no son distintos de 0, de n por x de n al cuadrado. Y si hacéis esos cálculos, si no me he equivocado, esto da 276 pi. Bueno, pues con esto hemos acabado este ejercicio. Creo que es un ejercicio interesante porque nos obliga a aplicar propiedades que conocemos, Parseval y otras. Descubrimos una propiedad importante, y es que la parte par de una señal tiene una transformada de Fourier que corresponde con la parte imaginaria de la señal completa, no de su parte par. Y bueno, y aplicar las propias definiciones de la transformada de Fourier. Bien, espero que os haya parecido interesante, que lo hayáis comprendido. Si no, ya sabéis dónde estoy para plantearme vuestras dudas. Un saludo a todos.